a poner algo industrial. Vamos a poner, como sigamos hablando de la ropa, entonces yo actualmente soy un buen artesano que actualmente hay una máquina de coser que es demasiado buena. Sí, lo que pasa es que la máquina, yo le digo estas medidas y ella me hace la camisa, inclusive hasta me le hace el bordado y todo súper bueno, listo, perfecto. Pero actualmente yo no tengo el dinero, ¿cierto? Eh, para comprarme esa máquina, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo hablar. Debo buscar un tipo de financiación con el fin de llegar y hacer esto. Entonces, acuérdense que hay algo que se llama crédito de libre inversión, ¿cierto? Que es donde usted le entrega la plata, que es donde las personas, la gran mayoría lo hace, y se llaman crédito de libre inversión. ¿Por qué? Porque como dice libre inversión, yo puedo hacer con el dinero lo que yo quiera. Aunque cuando ustedes presenten esto, al banco, ustedes digan, no, venga, yo me voy a presentar, saco un crédito de libre inversión, pero pues usted para en realidad, ¿para qué lo quiere? No, yo lo quiero para una moto, muestre cómo es la moto, ta, 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 ta. Ah, bueno, listo, perfecto. Sí, entonces le entregan el dinero a usted. Pues usted debe sustentar, pero al fin y al cabo, cuando le entregan la plata, usted verá si se compra la moto, si se compra eh, una, algo para su casa, para un viaje y demás, ¿sí? Con el leasing no. Con el leasing, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí es donde el banco llega y ustedes se presentan allá y les dicen al banco, bueno, yo actualmente yo soy un artesano, soy muy bueno, le voy a presentar mi trabajo, mire, yo llevo en trayectoria 20 años, pues, papá, pero actualmente yo me quiero comprar una máquina, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto, ¿cuál es su máquina? No es, listo. ¿Cuánto vale? No, vale 30.000 pesos, perfecto, la máquina. ¿Cómo me la va a pagar? No, mire, pues la verdad, esto, señor banco, a mí sí me interesa, todo ese tipo de cosas para llegar y quedarme con la máquina. Si usted me puede ayudar, entonces le dice el banco, listo. Si ustedes convencen al banco de llegar y prestarles ese dinero, la máquina cuando lo compre queda como prenda del banco, ¿cierto? Es como un préstamo y ustedes comienzan a pagarle eso al banco, ¿sí? Lo pagan y lo pagan y lo pagan y al final, cuando ustedes ya paguen la deuda, se quita la prenda y ustedes quedan con eso, ¿sí? Entonces, ¿eso dónde se ve mucho? Cuando ustedes sacan, por ejemplo, un crédito para comprarse un carrito. Entonces, cuando compramos un carrito, actualmente por medio de un banco y demás, que se sacó un nuevo concesionario, ¿cierto? Entonces el banco le dice, bueno, ¿usted ¿para qué lo quiere? No, para comprarme un carro. Ah, bueno, perfecto. Entonces vaya y sáquele primero. Sáquele un seguro todo riesgo, ¿cierto? Por si se llega a dañar el carro, por si se llega a estropear, por si se lo llegan a robar y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa plata queda para mí. Ojo, cuando ustedes saquen un carro, ¿sí? Un carrito, que es la parte de las alternativas de financiación, ¿cierto? Ya sea de la empresa, o sea, de ustedes. Ustedes sacan un carro y actualmente el carro, vamos a suponer que vale 30 millones de pesos. Perfecto. Carrito, 30 millones de pesos. Cuando ustedes sacan esa financiación, siempre las personas no tienen en cuenta muchos factores. ¿Cuáles son esos factores? Cuando ustedes siempre que vayan hacer un negocio, siempre cojan sus finanzas o siempre cojan las finanzas de las empresas y digan, bueno, ¿será que es que yo soy capaz de pagar esto? Acuérdense que no es solamente la cuota, entonces allá le llegan el asesor y le dicen, tranquilo, este carro se paga solo. Sí, ¿cómo me va a pagar? No, fresco, que usted lo coloca en InDrive, bueno, todo ese tipo de cosas. Pues, tranquilo, sí, solamente de pagar cuotas de 600.000. Ah, bueno, perfecto. Cuando las personas están haciendo los papeleos y se los van a entregar, listo, perfecto. Le dicen, bueno, listo, ahora sí, vaya y saque el seguro todo riesgo porque es que el carro si se llega a dañar, ¿cierto? Le llega a pasar algo, se llega a dañar, eh, el carrito actualmente me lo roban o algo, entonces eso como queda prenda, entonces si se llegan a robar el carro, actualmente como ustedes sacaron un seguro todo riesgo, ese carro, si por ejemplo, la deuda siempre va a ser más grande, ¿no? Si ustedes sacaron 30 millones de pesos, obviamente el carro lo valorizan un poquito más, entonces, por ejemplo, 38. Entonces, si el carro, los 30 millones se los pasan al banco, ¿cierto? Con una de estas, y los 8 millones restantes se los dan a ustedes, ¿sí? Entonces, siempre debemos tener en cuenta de cuánto se debe pagar. Entonces, de los 600.000, normalmente un todo riesgo
está como en unos 2, 3 millones de pesos, entonces serían 200.000 pesos más que usted no tenía en cuenta para pagar. Perfecto, entonces usted anota 200.000, van 800.000. Lo otro que ustedes deben tener en cuenta también es que con el vehículo actualmente ustedes también deben pagar algo que se llama lo de los rodamientos, lo de la gasolina, ¿cierto? Y demás. Entonces ahí es cuando la persona no revisa este tipo de alternativas y dice, como que las embarré. Entonces, cuando ustedes siempre que vayan a mirar alguna alternativa de financiación, siempre revisen actualmente cuál es el portafolio y cuáles son las más que yo voy a pagar y cómo lo voy a hacer, ¿sí? En las empresas, la parte de la emisión de bonos y los valores títulos, ¿sí? Entonces, en los patrimonios estamos hablando de las fintes y emisión de acciones y aportes de socios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando las empresas son demasiado grandes, hay algo que se llama emisión de acciones. ¿Sí han escuchado las acciones que de pronto dicen que están cotizando en la bolsa y demás? ¿Sí? Más o menos. ¿O no? ¿No han escuchado? Profe, qué pena, le hago una pregunta. Señor. Eh, ¿Es igual el leasing habitacional al mismo leasing que está hablando ahí? ¿O crédito de vivienda? ¿Qué diferencia hay entre esos? Listo. El crédito de vivienda, aunque prácticamente la figura parece lo mismo, es muy diferente, ¿sí? Pero al fin y al cabo el leasing sigue siendo lo mismo que el crédito de vivienda, ¿sí? O sea, para no enredarte, eh, figuran, tienen la misma figura, porque pues el leasing al final al cabo yo me quedo con él. ¿Qué es lo que pasa? Hay otra figura que se llama el rating. El rating actualmente es cuando el banco me presta a mí una máquina, yo le digo, venga, hágame un favor, cómpreme esa maquinaria, o de pronto el banco ya la tiene, ¿sí? Vamos a suponer una camioneta. Entonces el banco yo le digo, ah, no, haga un favor, présteme la camioneta, que yo no sé qué. Entonces le dice, claro, págueme el arriendo de esto que se llama el rating, y el rating actualmente tú le vas pagando. El leasing tú te vas a quedar con ello. ¿Qué es lo que pasa? Que el leasing lo llaman diferente. ¿Por qué? Porque es que ellos a veces entregan tasas diferentes al crédito de vivienda, ¿sí? Y actualmente los créditos de vivienda tienen tasas muy buenas. Entonces, por eso es la gran diferencia, pero funciona de la misma figura, ¿sí? Ok, pero mejor es el crédito de vivienda que el leasing con respecto al interés, ¿cierto? Claro, el crédito actualmente de vivienda, si estamos hablando de vivienda, ¿no? Cuando es el leasing, normalmente el leasing se utiliza son para sacar maquinarias y demás, ¿sí? Entonces, el crédito de vivienda actualmente hay algo que se llama el VR, bueno, es que es un poquito más adelante, pero pues vamos a adelantarnos. La tasa del VR, la tasa del VR, ¿cómo es? La VR, mira, entonces, por ejemplo, hay una persona que me lo encontré y me dijo, no, es que las cuotas se me están aumentando, que no sé qué, entonces me parece muy injusto. Entonces yo le digo a la persona, ¿qué es el VR? ¿Qué es la tasa? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los préstamos como tal, entonces hay una cuota que actualmente el banco nos da. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que la cuota, alguien tiene un crédito de vivienda para de pronto hacer Sí, profe, yo lo ¿cómo tengo. Listo, perfecto. ¿Cuánto estás pagando actualmente de cuota, mi amigo? Aproximadamente 400.000. 400.000, ok. Si estás pagando 400.000, supongo que tienes una tasa FRES y te dijeron que tenías una VR, ¿cierto? Que tu crédito está con VR, ¿sí? Sí, exacto. ¿Correcto? Ok, perfecto, listo. Entonces, el crédito FRES, la parte FRES es que a ti te ayudan con una parte de la cuota, después de un momento tú debes pagar eso, la cuota exacta, o sea, es decir, tú vas a pagar 700.000 pesos cuando te quiten esa FRES, ¿sí? Que te ayuda a ti a pagar una parte de esta deuda. Pero ahora, profesor, ¿qué es la VR? ¿Con qué se come eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que actualmente el banco, él se ayuda diciendo, vamos a ayudar con una VR, pero ¿por qué una VR? ¿Por qué se van a aumentar las cuotas o se van a disminuir? ¿Qué es lo que pasa? Chicos, hay algo que actualmente funciona en la economía, es que la economía, ustedes ven que el salario mínimo aumenta, ¿cierto? Entonces, son temas mucho más macroeconómicos, lo que habló la profesora Cata, que se llama la inflación. Vamos a hablar uno que es la inflación. ¿Qué es la inflación? Es cuando dicen la plata es que no me alcanza para nada, ¿cierto? Entonces,
Si yo, por ejemplo, con 10.000 pesos llegaba antes y compraba, qué sé yo, unas gafas, ahorita ya me valen 12.000. ¿Qué es lo que pasa? Inflación, que las cosas van aumentando y van teniendo una tendencia actualmente, ¿cierto? En donde las cosas van a aumentar. Entonces, ese porcentaje macroeconómico es donde más o menos se rige el aumento de las cosas, ¿sí? Entonces, la economía, para no perderte, porque son muchas variables macroeconómicas, entonces la VR se va moviendo dependiendo a cómo esté funcionando la economía. Por ejemplo, si la economía más o menos funcionó se subió al 4,6%, entonces la VR está normalmente un poquito por debajo de ella, entonces a ti te van a aumentar las cotas el 4,3%, ¿cierto? Entonces ahí es donde se te va a aumentar esta cuota, ¿sí? Entonces, la parte fresh te va a durar 7 años, pero el aumento de las cuotas va a ser cada año, ¿sí? ¿Y por qué se hace eso? Porque es que imagínate que el banco te preste a ti 40 millones de pesos y esos 40 millones de pesos te pongo una cuota fija y diga ahorita 400.000. Vamos a suponer que si nos volvimos Venezuela actualmente y definitivamente esto está pero súper mal. ¿Qué es lo que pasa? Que la VR, como la economía está tan mal, la VR se te va a disparar y la cuota precisamente te va a valer 4, 5, 10 millones de pesos, así como pasa en Venezuela. Así que los billetes actualmente los tienen que cargar hasta por carretillas, pero es porque la economía actualmente esté mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todas estas personas que tienen el crédito VR? Lo mejor es que eh, rueguen a Dios que siempre la economía esté súper bien, porque si no, las cuotas se les va a crecer de una manera muy esporádica. Entonces, es decir, si a la economía colombiana le va bien, a mí me va bien. ¿Sí? Profe, pregunta, o sea, y si uno quiere hacer el cambio de VR a pesos, ¿es viable después de haberlo sacado en VR o es inviable porque pues No. obviamente suben las tasas de interés y todo, pero qué tanta posibilidad hay para hacer ese cambio? Pues la verdad, si te soy franco, como son créditos de vivienda, manejan un porcentaje demasiado pequeño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los créditos de vivienda a veces manejan unas tasas ponle el 1, inclusive hasta el 2% mensual, pongámosle efectivo anual para que de pronto me entiendas más. Pongámosle que te estén cobrando por ahí hasta el 15% por mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú vas a sacar otro préstamo para pagar ese mismo préstamo, como es de crédito de libre inversión, lo que hablábamos ahorita, entonces te van a cobrar un 20%, un 22%, y si te digo más, mi estimado. Entonces, em, por eso el gobierno creó este crédito de vivienda para llegar y tener este tipo de alternativas para que llegue y sea un poquito mejor, ¿sí? Como para que sea como más viable, ¿sí me entiendes? Entonces, es ese tema que pues debes tener en cuenta. Sí, profe, lo digo Profe, porque creo, con respecto al crédito, en solo un año se incrementó, por ejemplo, 10 millones, ya en 2 años ya van 20 millones, yo ya que, por ejemplo, 70 millones ya debo 90, o sea, en 2 años ya debo 90, entonces por eso he estado pensando, ¿me cambio a pesos o me dejo en VR? Obviamente hay muy poca relación, No, hay pero no he algo, sabido decidirme. ok, hay algo que profe, quiero que entiendas. Ok, señora, ya, señora. es que creo que cuando se toma un crédito, si lo toma inicialmente en VR, esto ya no lo puede cambiar. O sea, ese ya es, así termina. Creo que no se puede cambiar. O sea, ya Correcto. tiene que buscar un dinero con otro banco para poder pagar ese y ya. Pero si lo toma inicial por VR, ya es algo que quedó hasta que termina. Y es un crédito que no se debe aconsejar, no es beneficioso porque eh, la mayoría siempre va a estar subiendo el interés. Entonces, o sea, a veces sube, a veces baja, ¿sí? Pero la mayoría de casi siempre es subiendo. Es mejor siempre sacar, si es crédito de vivienda, en pesos. En pesos, sí. Ya lo eres casi no se ve. Sí, lo que pasa es que en la UR, si tú ya lo tomaste en UR, no va a pasar. Entonces, mi estimado, te voy a explicar. Hay una parte que cuando tú pagas, un porcentaje de esto se va a la deuda y otro porcentaje se va ¿para qué? Se va para la cuota. Entonces, por ejemplo, tú como estás pensando no es así. Por ejemplo, si en VR yo estoy debiendo, si tú debes 70 millones de pesos, sigue debiendo los mismos 70 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que el porcentaje, si la VR crece y la economía está mal,
esa parte económica para que me entiendas, se lo comen los intereses, pero tú sigues pagando esta capital, ¿sí me entiendes? O sea, si este año ya terminó, tú ya debes 35 millones, si sacas el fondo de 40 y pagaste a capital 5 millones de pesos, te quedan ahora 35 millones de pesos. Lo que pasa es que las cuotas van cambiando, pero tú sigues teniendo la misma deuda de 40. Lo que pasa es que la misma deuda ahora es de 35. Lo que pasa es que la UR se va comiendo es la parte de los intereses, ¿sí? Entonces, lo que hablaba la compañera o la chica era que actualmente no se puede cambiar. Y eso está súper claro, ¿sí? Lo segundo es Profe, que cuando corrección, corrección. Sí se puede cambiar, pues, al Fondo Nacional del Ahorro en una prórroga de un año para hacer por eso, la, ajá, la modificación de VR a cuota fija en pesos. exacto. ¿Qué es lo Simplemente hay que que cambiar los datos del crédito, o sea, el incremento del salario tiene que ser mejor para poderlo hacer. exactamente, para allá Pero sí iba? se puede cambiar, sí se puede Claro, cambiar. por eso. Todo depende porque es que hay algunos que no, ¿sí? Por ejemplo, los del Banco Caja Social, los que ya se tomaron eso no se pueden cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que tú dices, pueden llegar y mirar a ver de alguna manera otra entidad me ayuda a comprar, ¿cierto? Esta parte de deuda con el fin de que yo pueda llegar y acceder a este tipo de una nueva tipo de financiación, ¿sí? O lo puedo sacar de libre inversión y demás. Entonces, tú debes revisar es cómo llegas y lo puedes hacer, ¿sí? Actualmente, si te soy sincero, la UR pues no es tan malo. Sencillamente, pues ruégale a Dios Profe, que pues pero vaya ahí yo bien. tengo una pregunta, qué pena yo le interrumpo. Digamos Dígame. que tengo una compañera que le pasa exactamente el mismo caso del compañero que lo está exponiendo. Ella Ujú, sacó un préstamo de 87 millones y a la fecha del día de hoy ya debe 93. O sea, se supone que el capital no debe variar. Obviamente, pues sabemos que la VR fluctúa de acuerdo al IPC, a la inflación. sí, Y pues señor. ella hizo la solicitud al Fondo Nacional del Ahorro para que le pasaran el crédito a cuota fija en pesos. Le dijeron, sí, listo, se lo cambiamos en una prórroga de un año, pero se tiene que demostrarnos que gana más de lo que está ganando ahorita. Exactamente. Entonces, en ese Ujú, orden de ideas, digamos que podría hacer el cambio siempre y cuando ella demuestre más ingresos. Si no lo demuestra, no lo puede hacer. exactamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque en algunos bancos llegan y no aceptan, porque es que, por ejemplo, algunas personas que ya llevan mucho tiempo, cuando ustedes firman el contrato, posiblemente no les hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿hay alguna forma de comprar ese tipo de deuda a otras entidades que sí lo puedan hacer? Sí, pero el problema o el dilema está en lo que habla el compañero, es que tienen que demostrar, es que yo gane más. ¿Y por qué se les hace a estas personas el tipo de UR? Porque pues las personas no demuestran que tienen mucho dinero, entonces como les dicen, como que le puedo presentar esta opción, pero pues va avanzando y pues son personas que de pronto no tienen no tienen como tantos ingresos para llegar y demostrar que puedan pagar eso, entonces les ofrecen esta tasa VR y pues les ayuda la FRES, ¿sí? Entonces, pues por lo pronto, por lo menos para las personas que tienen una vivienda que están pagando, por lo menos tú pagas 400.000 en cuota, vamos a suponer, normalmente los arriendos están como en 600, 700, 800, entonces sí estás haciendo una buena inversión por lo pronto, ¿cierto? Entonces, cuando se termine lo de la tasa FRES, te recomiendo que sí comiences a mirar algún tipo de alternativa, pero mientras tanto no, porque entonces ahí es donde también hay un dilema que está. Entonces, normalmente en los bancos o en las estas, para tú cambiarte de eso, las personas entran en algo que se llama BIS, que es un subsidio que actualmente les da el gobierno. Bueno, antes les daban, por ejemplo, por usted ser nivel uno o demostrar algún tipo de ingresos, a usted le daban una plata, ¿cierto? Con Fenalco, Cajazán, le daba una ayuda para usted pagar esa deuda. Entonces le decía, mire, yo actualmente tome, están los 20 millones de pesos, entonces el apartamento le valía 20, 80. Entonces yo pagaba 27, ¿sí? Yo daba 15, más o menos póngale que 2 millones sean los papeles, entonces estamos hablando de unos 40 millones y los otros 40 millones de pesos me los prestaba el banco. Entonces, para sacar una casa en 15 millones de pesos es súper bien porque pues ya a mí el gobierno me regaló esos 27 millones. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas personas deben tener en cuenta es que si yo voy a hacer algún tipo de cambio,
yo voy a perder el subsidio que a mí el gobierno actualmente me dio de los 27 millones de pesos. Entonces yo no puedo vender esto, creo, si no estoy mal, estoy completamente seguro, es que son 7 años sin que usted pueda hacer algún tipo de modificación cuando estábamos hablando de este tipo de ayuda que dio el gobierno. Entonces, por ejemplo, si a ti te dio ayuda el gobierno, entonces debes tener muy en cuenta en que no puedes hacer estos cambios, de que debes hablar con tu banco y llegar y preguntarle hasta cuándo tú puedes llegar y vender tu casa o tu apartamento, ¿cierto? Y sin perder el subsidio que actualmente te da el gobierno, ¿sí? Entonces, deben tenerlo muy en cuenta porque es que las personas dicen, no, yo apenas llevo 2 años pagándole y yo ya no quiero tener nada de él y lo voy a vender. No, tienes que quedártelo con él mínimo a 7 años, y si no, pues pagar la penalización y decirle, bueno, listo, págalo, pero los 27 millones de pesos que yo te di a ti para la ayuda, los tienes que devolver o los tienes que pagar, ¿sí? Entonces, esos son factores que ustedes deben tener en cuenta como tal, ¿de acuerdo? Profe, y al hacer el cambio de pronto del crédito, obviamente no es viable, como usted lo dice, también puede perder la tasa fresh. Claro, exactamente. Entonces, pero la tasa fresh, acuérdate que dura un tiempo, ¿sí? Entonces, por lo pronto, disfruta, ahorra, trata de hacer una buena inversión y esto sí pregunta a tu banco es hasta cuándo yo puedo hacer algún tipo de cambio sin que yo dañe el tipo de subsidio que actualmente me da el gobierno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el otro compañero que me hablaba de un préstamo ya de 79, 80, 90 millones de pesos, considero que el apartamento es no bis, o sea, ¿no le dieron algún tipo de subsidio o sí? Porque es muy alto, o sí le dieron, el de tu compañera. Bueno, creo que de pronto se le fue la señal. Pero Es entonces, lo que el subsidio, hoy creo que en BIS está todavía en menor a 150 millones para hacer BIS. Hoy en día, ¿no? Este año, porque hace 2 años no estaba como en 100. no, no, señor. Cuando vemos, eso es muy buena que hayas incurrido en esto. No, cuando hablamos, entonces, hay algo que quiero que tengan en cuenta es cuando vayan a comprar un apartamento. Bueno, ingresemos en esto, en la parte del apartamento y venga, les enseño a comprar. Mis estimados, cuando vayan a comprar, si ven que dice, compra apartamento BIS sobre 130 o 140 salarios mínimos legales vigentes, ¿sí lo han visto? Sí, señor. Esa es una manera de llegar y captar la atención de las personas, pero ojo, yo prefiero comprar un apartamento donde me diga cuando yo lo entregue 200 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es que dice, actualmente, y escuchen bien, dicen que el apartamento vale 130 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, cuando a ti te entreguen el apartamento, ¿cierto? Entonces el gobierno qué dice, les voy a dar el subsidio cuando no se pase, por ejemplo, de las 130 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo no me paso de eso, entonces el monto todos los años va a variar o va a cambiar, ¿cierto? Entonces, si aumenta bastante el salario mínimo legal vigente, también va a aumentar el valor del apartamento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay muchas empresas que utilizan esto como marketing. Entonces dicen, no, 130 salarios mínimos legales vigentes. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, ustedes dicen, no, 130 millones de pesos, no. Vale como 180 millones de pesos y si le digo más, ¿sí? Casi unos 200 millones de pesos. Porque ustedes ponen a multiplicar el 1.300.000 por esto, ahí tienen su cuenta, listo. Pero cuando ustedes dicen, bueno, yo voy a ingresar en este, me gustó, voy a comenzarlo a pagarlo. Listo, comienza a pagarlo. Perfecto. Yo ya sé que el apartamento, vamos a suponer que ustedes ya hicieron la conversión y vale 200 millones de pesos. Yo ya sé que el apartamento vale 200 millones, 200 millones, 200 millones. Cuando le van a tragar el apartamento y le dicen, listo, nos demoramos 3 años. Perfecto, muy bien. ¿Cuánto debo pagar? Vea, ya le dicen, no, el apartamento le salió por 260 millones de pesos o 250 millones de pesos. Pero ¿cómo así? Si es que yo cuando leí decía 130 salarios mínimos y yo hice la conversión y valía 200 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ustedes no miran eso, entonces dicen, ah, jue madre, es que claro,
todos los años se va aumentando el salario mínimo. Entonces, cuando a mí ya me entregan el apartamento, entonces eso va aumentando y ahí es donde se sube el costo del apartamento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, en Provenza, una Inacar allá sí entrega el apartamento, se llama Belto Altramonti y Altramonti, creo que es. Entonces, aquí en Bucaramanga, ¿sí? Acá sí se entrega, algunas constructoras sí entregan el apartamento y le dice, cuando se le entregue el apartamento, le va a valer 200 millones de pesos sin salarios mínimos. ¿Yo qué prefiero actualmente? Yo prefiero que me digan a mí cuánto vale actualmente el apartamento. ¿Sí me entiende? Que me digan que me entreguen el apartamento con cuotas fijas y no me digan es que vale 130 salarios mínimos legales vigentes o 140 mínimos legales vigentes. Sí, entonces el tope no son 130, es más. Lo que pasa es que para construir el apartamento, entonces creo que está como en 201 millón de pesos. Entonces, el apartamento, entonces las constructoras lo hacen sobre 200 millones de pesos para que el gobierno actualmente dice, bueno, no me pasé el límite que son 201, supongamos, entonces no me pasé el límite, entonces sí las personas pueden llegar y llegar y tener este beneficio de este apartamento como tal, ¿sí? Pero si el otro año sigue creciendo la esta, pues yo me quedo tranquilo porque yo compré un apartamento en donde me dijeron que valía 200 millones de pesos y no me dijeron que valía 130 salarios mínimos legales vigentes, ¿sí? Entonces, siempre estén muy pendientes de eso, ¿sí? ¿Claros? Profe, Señora. pero para que el gobierno le dé el subsidio a uno, o sea, para que sea BIS, sí tiene que tener un valor más o menos de 150 millones. Sí, si vale menos, ya es no BIS. No, si vale más. Cuando Si ya vale más, está, perdón, si ajá, vale más. sí, sí, exacto. Pero esto, exacto. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Entonces, siempre, las constructoras siempre tratan de llegar y no pasar este límite, pero es con el fin de que la persona pueda llegar y obtener esto. Entonces, acuérdense, cuando ustedes tienen este tipo de crédito, este tipo de vivienda, no se pueden vender la casa, no se pueden vender el apartamento después. Normalmente yo que les digo es comprar el apartamento con un costo fijo, que actualmente no se pase de lo que estipula el gobierno para ustedes obtener este tipo de subsidios, ¿sí? Y cuando compren la esta, no lo compren sobre 130, 140 salarios mínimos, sino el precio que les da, 150, 160. Sí, algunas constructoras dicen, no, yo lo entrego en 170 millones de pesos y yo sé que en 2 años actualmente la inflación va a estar por el 10, entonces tranquilos que yo ya les traigo sobre 170 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que las constructoras se están arriesgando o están ganando. Es decir, bueno, si el apartamento, pues ganador, si de pronto el, la parte no creció mucho, ¿cierto? Entonces yo gané una plática y si la deuda, por ejemplo, la economía se nos volvió un desastre, pues entonces sencillamente pues perdimos ahí una plática. La gran mayoría de constructoras hacen sobre 130, 140 salarios mínimos legales vigentes, pero porque lo hacen es porque sencillamente se están ellos curando en salud. Dicen, pues yo me curo en salud porque yo aquí no voy a ganar ni voy a perder, sino sencillamente voy a lo fijo. ¿Sí? Ok. Entonces, sigamos. Entonces, alternativas de financiación en el mercado bancario y el mercado de valores. Entonces, me puse a revisar, pues actualmente no aparece ahorita del 1 al 30 de abril, ¿sí? No encontré mayo porque pues mayo está ya muy, muy encima, ¿sí? Entonces, del 1 al 30 de abril del 2024, ¿cierto? Actualmente los créditos de consumos ordinarios que está estipulado está al 22,6% efectivo anual, que tendrá la vigencia del 1 al 30 de abril, más o menos. Entonces, ellos lo que es lo que pasa, que dicen que en todos actualmente están, es que cobran el efectivo anual. ¿M? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de tasas, siempre traten de que les entregue todo efectivo anual. Profesor, ¿qué es efectivo anual? Es cuando ustedes dicen, es, cogen la calculadora y dicen, bueno, tengo 100.000 pesos y lo multiplico por el 22,06%, yo ya sé que de interés me van a cobrar 22.000
60 pesos, ¿sí? Yo ya sé que eso es lo que me van a cobrar cada año efectivo anual, que es mi interés. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes sí no han escuchado. No, tranquilo, yo les entrego una tasa, por ejemplo, del 1, del 2% y ya, no le dicen nada más. Entonces la gente, bueno, 1 o 2%. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, yo soy, una persona, sí, un asesor comercial. Entonces yo llego, ustedes se sientan conmigo acá, yo les coloco las dos sillitas, perfecto. Entonces alguien me pregunta a mí, venga, hágame un favor, lo que pasa es que yo quiero un préstamo de 10 millones de pesos. Perfecto, 10 millones de pesos. Suponiendo acá. Listo, perfecto, perfecto. Listo. Mira, claro, nosotros en nuestro banco le prestamos al 25% efectivo anual, ¿sí? Algunas, es muy rara que las, los bancos o las entidades que hacen esto que deberían hacerlo. 25% efectivo anual. Bueno, ustedes anotan 25%. Usted está hablando con su esposa, con su esposo. No, mijo, aquí nos cobran muy caro. Vamos a mirar otras alternativas de bancos. Perfecto. Entonces se le sienta una persona y le dice, no, venga, yo le voy a prestar al 2%. 2%. Bueno, mira, ya el paciente, el otro me cobraba, ¿sí? Me cobraba, entonces, me cobraba ya el 25, ¿cierto? Entonces, yo aquí, como tiene 12 meses, entonces 12 meses, 12 por 2, 24. Aquí me están cobrando más barato. Mijo, mire, aquí me están cobrando más barato y me están entregando una tasa del 2% mensual, ¿sí? Pero ojo, existe algo que se llama tasas nominales. ¿Qué son las tasas nominales? Que cobran interés sobre interés sobre interés, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama tasa nominal, ¿cierto? La tasa nominal, que es anticipada, y la tasa que es del mes vencido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí existe anticipado y mes vencido. Cuando le entregan a usted y le dicen que es anticipada, ¿cierto? Es que significa que le están cobrando a usted el interés anticipado, que cuando se convierte esa tasa del 2% mensual anticipado, es decir, ya me están cobrando intereses que ni siquiera del mes ya me están cobrando, y esa tasa más o menos se convierte en un 27, 28%, pongámosle un 28%, ¿sí? Espéreme. Un 28%. Espéreme que este puntero no me está ayudando. Bueno, es que no sé por qué. Me están cobrando me están cobrando un 28%, ¿sí? Entonces, cuando yo les entrego entonces la tasa de la primera opción, fueron el 25%, ¿sí? De la primera opción. ¿Y qué es lo que pasa a la primera opción? Él me dijo que me iba a entregar efectivo anual. Perfecto. Efectivo anual, ¿qué es lo que pasa? Que yo sí puedo llegar y decir, si me prestan 100.000, ya sé que todos los años voy a pagar 250.000 pesos de, ¿de qué? De interés, ¿sí? Lo podemos hacer allanamente en una calculadora sin problema, ¿sí? El segundo es que la segunda opción es que me dijeron que me iban a cobrar el 2%, ¿cierto? Mensual anticipado. ¿Qué significa el anticipado? Que me están cobrando intereses por anticipado, ¿cierto? Que va a ser muy difícil actualmente, o sea, ni siquiera has entrado y ya me están cobrando más, ¿sí? Y el tercero, que se llama el 2%. Entonces ustedes van a otro banco y le dicen, no, mire, yo le entrego una mensual vencida, que es la gran mayoría que da, ¿sí? Cuando entregan el 2% vencida, entonces aquí es donde se convierte la tasa. Entonces, el 25% queda sobre el mismo 25% y ahí no hay pérdida. El 2%, más o menos como es anticipado, o sea, cobran ya interés que ni siquiera yo he comenzado a hacer. Para que me entiendan, eso se convierte cómodamente en un 28% cuando yo voy a convertir esto para hacerlo en la calculadora efectivo anual, ¿sí? Y como es mes vencido, o sea, me cobran el interés acá, más o menos eso se convierte en un 27%, ¿sí? Estamos haciendo cálculos así súper rápidos, ¿sí? Pero entonces, para que me entiendan, entonces miren, aquí es donde las personas o los bancos dicen, bueno, aquí es donde ellos juegan y dicen, no, pues que venga, yo estoy pagando un 2%. Mentiras, no están pagando un 2%, ustedes están pagando más.
Entonces, por eso es interesante que ustedes cuando estén allá en el banco les digan, venga, ¿cuánto actualmente me sacan y sáquenme el efectivo anual y ya? Ellos entienden porque pues ellos estudiaron estas carreras, entonces les dicen, no, pues mire, aquí es donde le entrega, mire, le voy a cobrar el 25% efectivo anual. Entonces dicen, ah, bueno, listo. Entonces, yo ya sé cuánto actualmente me están pagando y así hacen con todas las mismas tasas. Entonces, ¿esto cómo funciona? Entonces, hay un modelo que se llama el modelo americano, ¿sí? El modelo americano y el modelo francés. ¿Cómo funciona esto? El modelo americano dice que la mitad, el 50%, que casi no se utiliza acá, es un 50% de las cuotas van para capital y el otro 50% van para interés, ¿sí? Así funciona. Entonces, las personas cuando llegan y miran esto y dicen, bueno, la amortización francesa, ¿qué es lo que pasa? Es cuando ustedes miran su estrato bancario, es que primero se pagan los intereses, ¿cierto? Los intereses y después se vienen pagando el capital. Entonces, cuando las cuotas, por ejemplo, son de 500.000 pesos, ¿sí? 500.000 pesos, esos 500.000 pesos, ¿qué pasa? De los 500.000, esto se va a convertir ¿en qué? Se va a convertir en que 495.000 pesos son para interés y 5.000 pesos son para capital. La segunda cuota es 490.000 pesos para interés y 10.000 pesos a capital, ¿sí me entiende? Entonces, primero se paga la deuda, primero se paga el interés y después se paga la deuda. Entonces, hay muchas personas que tienen un afán ya cuando van a terminar y dicen, no, es que ya quiero salir de las cuotas y ya no quiero más. Entonces, cuando son las cuotas ya a muchísimos años, ustedes sencillamente terminan pagando de interés, pagan por ahí 20.000 pesos, ¿sí? 20.000 pesos de la cuota de 500.000 y van pagando aquí 498.000. Entonces, mi pregunta es, ¿tienen afán de pagar eso? Si no tuvieron afán de pagarlo ahorita inicialmente, ¿para qué van a tener afán de pagarlo al final? ¿Sí me entienden? Ahorita la amortización francesa, que es la que se utiliza actualmente en todos los bancos, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde ustedes llegan y deben tomar es el tema, ¿el tema de qué? El tema es de que apresurarse si quieren pagarlo ahorita que le están cobrando los intereses altos. Pero si ustedes sacan un préstamo a 10 años y ya llevan pagando los 6 años, no se estresen por eso, déjenlo así. Dije, ¿para qué yo voy a pagar si ya estoy pagando los intereses? Entonces, si ustedes sacaron una deuda de 40 millones de pesos, usted va y miran el extracto, van en 28 millones de pesos. ¿Cómo así? Es que en todos estos años he pagado apenas 12 millones de pesos. Sí, apenas han pagado eso. Y ya ahorita todas estas cuotas que vienen, ese préstamo se paga solítico porque pues los intereses son súper bajos y el abono a capital es inmenso. ¿Sí? ¿Claros? Ok, profe, una pregunta. O sea, ¿qué es más aconsejable sacar como el crédito? ¿Pagando 50% de interés y el 50% de capital o pagando No, primero el interés? ¿Qué es más no. recomendable de los Lo dos? que ¿El modelo pasa, ok. francés? Ajá. Lo que pasa es que actualmente todas las entidades, aquí actualmente en Colombia es muy raro el que presente el tipo de financiación americano. Aquí existe el francés, no hay otro. Entonces el francés es donde ya entrega. Entonces todas las entidades colombianas se rigen del francés. Sino que quería mostrarles era cómo funciona. Entonces, o sea, los tipos de amortizaciones que pues actualmente hacen los bancos, ¿sí? Lo que pasa es que actualmente todo se hace por medio del francés. Se llega y toma los intereses primero y después sí se va pagando, ¿sí? Entonces, les Ok, quería profe. enseñar que, ajá, no hay ninguno Otra acá que preguntita. actualmente te presente el americano, ninguno. Ok, listo. Otra pregunta, profe. Entonces, ¿cuál es mejor sacar un crédito con el porcentaje anual o mensual? Si yo te soy franco, yo el efectivo anual, ¿sí? O sea, el efectivo anual no se puede, como dice, efectivo anual no se puede sacar mensual, ¿sí? Que mi recomendación es que mensual todas las tasas se van cobrando interés sobre interés. Entonces, mi recomendación es que siempre que vayas al banco, siempre pide efectivo anual. Entonces, cuando tú ya efectivo anual, aunque no se debería hacer, pero pues hazlo, no hay ningún problema. Si te cobran el 24%, por ejemplo, efectivo anual,
todos los meses te van a cobrar el 2%, ¿sí? Entonces, ojo, no puedes llegar porque existen 3 tasas, no puedes llegar y coger, no, efectivo anual anticipado y vencido, no puedes llegar y mezclar esas 3 porque si ves que las tasas son 3 totalmente diferentes. Entonces, mi recomendación es que cuando te entregan a ti, dicen el mensual anticipado y dicen, mensual anticipado. O sea, yo llego y digo que me están cobrando un 24% anticipado, no porque ahí te van cobrando como un 28% cuando tú terminas haciendo el cálculo final, ¿sí? Entonces, el cálculo final en cuanto a tasas, siempre hay que llevarlo efectivo anual para saber en realidad cuánto interés es el que a mí me están cobrando, ¿sí? Entonces, por eso es muy recomendable hacerlo, ¿sí? Hacerlo siempre efectivo anual. Ok, profe, gracias. ¿Dudas o Profe, qué preguntas? pena. Señor. Pues yo tengo claro esa parte de lo del efectivo anual y lo del interés. Normalmente uno le pueden, a mí me han dicho las dos opciones, efectivo anual o efectivo mensual, tasa mensual. Por ejemplo, le Sí, dicen a uno el 2%, como usted dice, mensual o el 24 anual, un ejemplo. ¿Sí? sí. Pero Es lo normalmente dicen, mismo, es lo pero mismo. es lo mismo. Sí, lo hacen la Ajá. conversión y le queda en dos, o le queda en uno, dos o en uno. Entonces uno lo que termina mirando es el extracto. En el extracto es que le dice uno la tasa real. Le cobran el 15, le cobran el 20, le cobran el 30 anual. Ahí Ahí es donde arriba dice uno puede efectivo anual, revisar. exactamente, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos lo que hacen es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te dicen a ti, entonces, tú llegues y tú no te vayas con esa mente que no, me están cobrando el 2%, no. No me están cobrando el 2%, me están cobrando más, me están cobrando el 2.3 o el 2.4% cuando se convierte eso a efectivo anual. ¿Sí me entiendes? Porque puede que sea mensual anticipado o mensual vencido. Son dos cosas muy diferentes. El anticipado me están cobrando ya que algo que ni siquiera tengo y el vencido es algo que pues me están cobrando hasta el mes que yo lo cumpla. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué haría yo? Siempre efectivo anual, siempre, para llegar y que me sea mucho más fácil yo coger en la calculadora de la casa, llegar bueno, yo ya sé que me están cobrando 2% o 2.3% efectivo anual, que es en realidad. No se dejen guiar por las tasas mensuales que les dan, siempre váyanse a la efectiva anual, que yo ya sé cuánto es lo que me van a cobrar, ¿sí? Por si de pronto, para hacer las conversiones de las tasas. ¿Sí? ¿Más o menos claros? Sí, señor. Ok, vale. Entonces, precisamente aquí lo que estábamos hablando, los créditos de vivienda, pues que ya hablamos sobre ellos, que están los BIS, los no BIS, la hipoteca siempre va a ser de primer grado, o sea, va a quedar la prenda del banco, el tiempo son 5, 10, 15, 20, inclusive algunos hasta 30 años, las tasas en pesos, cuando son los créditos que ya son muy grandes o muy extensos, casi el 95% es en VR. ¿Por qué? Porque es que el banco no se va a arriesgar a colocarlo en pesos. Sí, cuando ya son los préstamos súper gigantes que ya son nada más de 20, 30 años porque la economía es muy bursátil. Entonces es muy rara la entidad que lo haga, ¿sí? Cuando es demasiados años, cuando son a 5, 10, inclusive hasta 15 años, de pronto se deja convertir en pesos, de resto no. ¿El destino para qué es? Compra o remodelación de la misma. Entonces, cuando yo necesito una plata, entonces aquí me dicen es la parte de la remodelación, en que si yo la hago o no la hago, ¿sí? Entonces, para hacer este crédito de vivienda, entonces la compra, listo, perfecto, ya la hice, entonces le vamos a prestar el dinero. Y la remodelación es para llegar y pues hacer su respectiva remodelación que se hace, ¿sí? Entonces, por ejemplo, actualmente ustedes, todo el mundo, si actualmente están en una empresa, todo el mundo tiene una plática que se llaman las cesantías, ¿cierto? Entonces, actualmente en las cesantías, ustedes tienen un dinero ahorrado con el fin de llegar y poderlo invertir, ¿sí? Entonces, eh, hay, hay varias formas de sacar las cesantías, prácticamente hay dos que son las más viables. La primera es cuando yo voy a hacer una compra de una vivienda, ¿cierto? Entonces yo saco mis cesantías, entonces, por ejemplo, el primer ejemplo que yo les nombraba de los de los 80 millones de pesos de una casa que estaba comprando. Entonces, por ejemplo, el banco me prestó 27, dejemos dos de papeles, dejemos que supuestamente damos 15, porque el banco me va a prestar 40, entonces tengo que sacar 15. Entonces, las personas que hacen, pues dicen, no, yo voy a sacar mis cesantías. ¿Cuánto tienen cesantías? No, yo tengo 5 millones de pesos, entonces
solamente sacan 10 millones de pesos y se van pagando así. Entonces, así es como hacen los asesores. Tratan de llegar y ustedes sacarle a ver de a dónde más tienen plata, pero esto con el fin de poderlo y llegar a reinvertirlo, ¿sí? Entonces, las cesantías también de alguna manera, ¿cómo se pueden sacar para hacer algún tipo de inversiones cuando ustedes van a hacer alguna remodelación de su casa? Pero ojo, tiene que estar la casa a su nombre para llegar y constituir de que en realidad sí vayan a hacer este tipo de remodelación. De lo contrario, no les dejan sacar las cesantías como tal para ustedes hacer este tipo de inversión o alguna compra. Y la última, pues es que, pues lamentablemente usted ya no está en la empresa y usted pueda sacar todas sus cesantías para hacer algún tipo de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablábamos de las compañías del leasing, es donde está la opción es de llegar y el leasing, lo bueno del leasing es que hay unas empresas que buscan es que usted se quede con este activo o no se quede con el activo, ¿sí? Entonces, yo les explicaba, yo soy el cliente, elijo el proveedor, ¿sí? ¿Cuál es el proveedor? Yo le digo, mire, este proveedor es bueno, la compañía de leasing puede ser un banco, puede ser una compañía que se dedique solamente a eso. Yo le digo, mire, esto me gusta, esta maquinaria me gusta. Le dice, ah, bueno, perfecto, listo. Esta máquina es muy buena, listo, perfecto. Mira, te la presto a ti, pero eso es mío. Tú págame el arriendo y al final, si algo, yo te la puedo vender, te la puedo vender en un bajo precio o en o sea, demasiado económico, ¿sí? Con el rating, que es muy diferente, no se puede hacer eso. Cuando tenemos la adquisición de ellos, ustedes cuando finalicen la esta, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que con muchas compañías utilizan el rating, no necesitan necesariamente el leasing, porque es, por ejemplo, para cuando trabajan en temporadas. Vamos a suponer una temporada, no hablemos de ropa, hablemos, por ejemplo, el de la época navideña. Actualmente hay una maquinaria, no sé yo, que me saca los palos de Navidad o los árboles de Navidad súper bien, súper que queden bien adornados y todo ese tipo de cosas y la máquina me lo hace solo, pero yo sé que hay una máquina que me lo hace, entonces, ¿será que yo quiero la máquina? No, no la quiero, sencillamente es una máquina que a mí me ayuda probablemente a llegar y agilizar esto, ¿sí? Entonces, yo no quiero la máquina, entonces ingresan por una línea que se llama el rating. El rating sencillamente ustedes ingresan y la máquina pues no tiene posibilidad de comprarla, se la prestan y cuando ya al final le pagan, ¿cuánto la va a arrendar? No, en 6 meses, porque ahorita la necesito en julio y en diciembre vuelve y la entrego. Ah, perfecto, listo, lo va a cobrar esto de arriendo y pues la máquina le sirve a la otra empresa y pues no se va quedando con ella, ¿sí? Entonces, cuando trabajan normalmente en temporadas, las empresas normalmente ingresan a este tipo de línea de crédito. Con el leasing es diferente. Con el leasing es, venga, por ejemplo, no hablemos de árbol, sino por ejemplo, ahora sí hablemos de ropa. Entonces, la maquinaria, el bordado, entonces a mí sí me interesa comprar la máquina. Cuando yo ya le he terminado de pagar todo, la, el banco como tal o la empresa que se dedica al leasing le dice a usted como que finalmente, pues a mí no me interesa esta máquina porque yo qué hago. Usted es el que ya sabe manejarla, si quiere yo se la entrego a un muy bajo costo y termíneme de pagarla. Entonces le dice, perfecto, yo se la voy a terminar de pagar. Entonces, mire, tómelo y, o si no, pues, y si no le interesa ya la máquina, se la devuelve, pero entonces prácticamente la compañía del leasing que hizo, que ya la maquinaria por lo menos ya la pagó con el interés del cliente y pues la puede vender a otro posible cliente y pues el cliente final de pronto no le hizo tanta rentabilidad. Entonces, por eso es importante es que si ustedes no están seguros de comprar una maquinaria y decir, no, venga, yo voy a intentar, busquen una compañía de leasing y la compañía de leasing les dice a ustedes si les puede prestar o no. Lo bueno del leasing es que ustedes prueban y dicen, la máquina sí me sirve, no me sirve. Y ustedes dicen como que no, esto definitivamente esta maquinaria como que no me sirve, entonces ustedes tratan de llegar y pagar el arriendo al proveedor, le dicen, no, mire, esta maquinaria definitivamente no me sirve y al final pues el proveedor se queda con esto, pero la compañía de leasing ganó, todos ganaron porque primero usted tuvo experiencia y sencillamente no pagó la maquinaria al final y la compañía de leasing pues se quedó al final con la máquina y la puede llegar y revender para llegar y obtener el tipo de ganancia, ¿sí? Entonces son dos alternativas totalmente diferentes, leasing y el rate. ¿Sí? ¿Claros?
Ok. Entonces, actualmente existe una línea, ¿cierto? En la modalidad de financiamiento, que es con la parte del microcrédito. Entonces, la parte del microcrédito es una modalidad de financiamiento, ¿cierto? Que consiste en otorgar algún tipo de crédito de un bajo monto, ¿cierto? Que puede ser por medio de algún proyecto productivo. Entonces, típicamente se presta son a personas que tienen un historial bancario bueno. Entonces ahí es donde dice, profesor, si yo pago, soy deudor moroso, sí, todo eso va. Entonces, si por ejemplo usted actualmente es de las personas que no paga a tiempo su plan, hasta, inclusive hasta el celular, no paga sus cuotas fijas, eh, es un deudor moroso, mis estimados, probablemente no les van a prestar este tipo de dinero, ¿sí? Entonces, no va a ser esto, no va a ser que, no va a ser muy viable esto, ¿sí? Entonces, aquí es donde ustedes deben ser. Entonces, ¿cómo se cataloga el microcrédito? Entonces, principalmente son a personas o, o empresas que no superan los 10 trabajadores, sus activos totales, ¿sí? Entonces, por el valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entonces ahí es donde se puede ingresar como para ingresar como microcrédito, ¿sí? Normalmente a las personas naturales se les otorga un microcrédito, ¿sí? Un crédito ya normal más grande, esto se les otorga ya son a las grandes empresas que cuentan con más de 10 trabajadores o una persona natural que de pronto vaya a hacer un crédito de libre inversión como tal. ¿Sí? ¿Cuáles son estas características? Entonces, la característica, lo que ya hablamos, la amortización. ¿Qué es una amortización? Es cuando yo cojo una deuda y la llevo al valor a futuro y digo, tomo intereses, capital, cada cuánto es me vale y yo la voy llevando y la voy pagando y la amortizo, o sea, la llevo años, la expando. Sí, es como, por ejemplo, cuando ustedes van a leer o van a hacer algo, por ejemplo, con un acordeón. Entonces yo compro el acordeón acá y ustedes lo abren para poder ver cuánto estoy pagando de interés, cuánto estoy pagando de capital para llevar y saberlo cómo va. ¿Sí? Las Profe. tasas de interés, cuando siempre no se les olvide, no va a ser nunca lo mismo. Cuando son tasas especiales, como por ejemplo lo que son de vivienda, son muy bajas. Cuando son créditos de libre inversión, regulares. Cuando son por ejemplo, de tarjetas de crédito hasta el tope, súper altas, ¿sí? Entonces, ahí es donde debe mirar. Los historial de crediticio, lo que ya habíamos hablado, el historial crediticio es muy importante de que ustedes paguen sus facturas, de que no deban celular, de que cada vez estén haciendo este monto. ¿Por qué? Porque si ustedes actualmente ustedes piensan sacar de pronto una casa, una financiación o algo, probablemente si ustedes nunca pagaron un celular que sacaron a crédito o algo, allá les va a aparecer. Y cuando ustedes lo quieren pagar, tienen que pagar intereses y ahí se les demora en bajarles de deudores. Entonces, sí es importante de que ustedes paguen esto como tal, ¿sí? Entonces, aquí es donde cuando se va a hacer financiaciones por medio de las empresas, les van a mirar los ingresos de cómo están, ¿sí? La informalidad de los créditos, ¿sí? Entonces, les voy a explicar. Entonces, hay personas naturales que actualmente prestan, que se llaman los famosos gota a gotas, ¿sí los conocen? Entonces, Sí, señor. Profe, ¿le puedo estos hacer una gotas, pregunta? sí, señor, claro. Con respecto a los microcréditos, me hizo pensar en algo relacionado a eso. O sea, uno, por ejemplo, ustedes allá tienen un crédito de vivienda, uno ya está endeudado prácticamente de por vida. Si usted quiere ser emprendedor y quiere sacar un microcrédito con fondo de emprender o lo que sea, para sacar ese crédito, le tienen en cuenta obviamente su vida crediticia y todo, pero sí sería viable uno para ese crédito del fondo emprender, por ejemplo, porque usted ya tiene una deuda previa y tiene que responder. Ahí, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que pasa? Se lo voy a explicar así. Vamos a suponer que ganas 2 millones de pesos. Millones de pesos. Perfecto. Pagas 1 millón de pesos de cuota. Perfecto. Dicen que para vivir la persona, todo eso, allá el banco ya tiene el porcentaje, dice que la persona para vivir, subsistir y todo eso debe pagarle más o menos, póngale que sean 800.000, te quedan 200.000.
Cuando el banco dice, no, es que yo quiero sacar un préstamo de 30, 40. Ah, bueno, perfecto, sí, señor, claro. Cuando te mira, bueno, ¿y cuánto es la capacidad de pago y tu calidad de vida y todo ese tipo de cosas? Cuando mira, no, te quedan 200.000, probablemente no te lo vayan a prestar, ¿sí? Debes demostrar. O la otra en la parte de emprender que es muy bueno, sí, hay cooperativas muy buenas, es que tu idea prácticamente sea el boom. Qué sé yo, que vayas a crear una máquina que no sé, que esté curando el cáncer, una enfermedad súper buena y si la idea te la copian de una, te dicen de una, hagámosla. Pero si la idea no es tan revolucionaria y todo ese tipo de cosas, probablemente no. Debes demostrar de que en realidad puedes pagar estos ingresos. Sí, entonces, eh, estos tipos de créditos no se deben nombrar. Entonces, había una comedia que te comento y es que las personas, me dio mucha risa porque lo encontré en Facebook y decía, no, a mí alguien me dijo fue, cambie la plata de 1.000.000 de pesos al Nequi y pase la plata al banco de 1.000.000 y pásela así, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000 aquí, pero vamos a suponer que todas sean de la misma cuenta tuya. ¿Qué es lo que pasa? Hay algo que se llama la DIAN. La Diana a ti te dice, oye, te fue súper bien, ganaste este año, te ingresaron 180.000.000 de pesos. Y usted como que, 180 millones de pesos, y es que yo apenas me gano 2.000.000 de pesos, ¿cómo es posible? Si apurado con todas las cesantías voy a llegar a pagar los 30 millones de pesos, ¿cómo yo voy a llegar a obtener toda esa cantidad? Es que es lo que pasa, que cada vez que tú coges un dinerito y tú lo pasas de una cuenta u otro, eso te va sumando como un ingreso. ¿Y qué es más? Tienes que hacer declaración de renta y te volverías, por ejemplo, las personas que reciben ingresos más de 150.000.000 de pesos de que tienen se vuelven personas jurídicas y demás. Bueno, ahí entraría en un caso y la parte de la financiación de pronto sí sería viable, pero cuando usted dice, bueno, ¿y usted cómo recibió toda esa plata? Entonces, ahí es donde debes pagar un contador, debes pagar una sanción y demás. Entonces, ¿qué les digo yo a las personas que les dicen, venga, recíbame en una platica ya en el son solamente 20.000.000 de pesos? Hay algo, otra cosa que se llama la UGPP, que también debes pagar, entonces se llama la Ley 100 que se creó. La Ley 100 es que cuando tú ingresas un dinero a ti, tú debes pagar seguridad social sobre ese dinero que está así. Obviamente sobre su ingreso le restas el costo o el gasto de lo que tuviste. Es decir, si yo me gané 180.000.000 de pesos y mi costo y mi gasto fueron estos 160 millones de pesos, me van a quedar 20 millones de pesos. Sobre esos 20 millones de pesos lo debes dividir en dos y pagar sobre 2 millones, o bueno, 1.800.000, pagar tu seguridad social sobre eso, así seas empleado. Sí, entonces tienes que tener en cuenta muchos aspectos que uno piensa que es que la ley es, no, eso no, si yo no sé, pues no me aplica a mí, no. El hecho de que no sepas de cómo funcionan las leyes, sí no significa que vayas a estar exento de cualquier tipo de obligación de lo que te vayas a estar. Entonces sí es importante que cada vez de que vayas a presentar alguna información sea verídica y que no tengas algún tipo, porque si no, por ejemplo, lo que estoy hablando, por ejemplo, de la seguridad social, de que si tú recibes una plata, unos ingresos, recibiste esa plata al extranjero y demás, no pagaste la seguridad social sobre ese ingreso que te ingresó, la UGPP te va a dejar quieto y al cabo de un año, 2 años te va a decir, ¿y usted por qué no pagó esto? No, porque es que fue una plática que recibí. Ah, bueno, pero debía pagar seguridad social sobre eso. Entonces, sencillamente te va a colocar una sanción y eso sale por un ojo en la cara. ¿Sí? Inclusive casi la misma sanción. Si recibiste 20 millones de pesos, la sanción te va a quedar sobre 10 millones de pesos. Tienes que pagar la seguridad social y tienes que pagar el retroactivo de todo eso. Entonces, es importante que cada vez que ustedes vayan a hacer una financiación a largo plazo, tengan en cuenta muchos factores financieros y en el país que estén, por ejemplo, ahorita que estamos actualmente en Colombia, sobre cómo funciona la economía actualmente colombiana y qué ley para no saltarme y tratar de hacerlo lo mejor posible para no tener algún tipo de sanción. ¿Sí, Profe, pregunta con respecto a lo que dijo. No señor? sé, le pongo un ejemplo para entenderlo mejor. Hay un administrador en un conjunto. Ese administrador recibe pues, cuotas de administraciones que pueden superar los 20, 30 millones o al año pueden ser 100 millones.
lo respecto que usted dice son 20 millones más o menos el tope y tiene que pagar una seguridad social, así él ya tenga su propia seguridad social, porque es un trabajador independiente, trabaja medio tiempo acá y medio tiempo como administrador. Y listo, Tiene que pagar perfecto. entonces doble ahí y segundo, tiene que declarar, él es como persona jurídica, obviamente, por ser el administrador, pero en este caso, ¿cómo sería? Y tiene que declarar renta y tiene que pagar Te, esa seguridad ajá, social para él doble. te voy a explicar. La renta actualmente está un tope más o menos como unos 54 a 56 millones de pesos. Si tú te pasas de ese tope de ingresos, actualmente debes declarar renta, ¿sí? Perfecto, hasta ahí estamos claros, independientemente de la plata que me ingresó, ¿sí? Si yo para volverme persona jurídica tengo que tener más o menos como 3.500 VR, que eso más o menos convirtiéndolo serían unos 150, 160 millones de pesos. Entonces te voy a explicar desde mi caso. Desde mi caso, yo soy empresario y también soy empleado, ¿sí? Entonces, la seguridad social a mí actualmente en las universidades, a mí me paga esta seguridad social, ¿sí? Pero yo como persona o como empresario, ¿cierto? También debo pagar seguridad social sobre lo que a mí me ingrese. Es decir, el hecho de que yo en la universidad recibiera tanta cantidad sobre mi otra actividad económica, yo debo pagar esta seguridad social, ¿cierto? Entonces, de la empresa, yo debo pagar una seguridad social. Entonces, como empleado no me preocupo porque pues las empresas me pagan eso, entonces yo fresco por el lado. Pero como soy independiente, entonces los ingresos acá, yo tengo que pagar seguridad social sobre independiente. Pero profesor, ¿por qué? Si es que usted ya está pagando aquí como persona independiente, no. Sobre los ingresos usted tú debes pagar, ¿sí? Yo soy persona jurídica, entonces como persona jurídica debo pagar también, debo hacer factura electrónica y demás. Bueno, entonces aquí debo pagar siempre sobre la parte de la seguridad, sobre el monto actualmente que tiene. Entonces, tu pregunta es, tú como empleado y recibes dinero de otra actividad económica que no es de lo que tú ejerces, porque pues la empresa no te va a pagar de más, porque la empresa se encargaría de pagar esto, pero si tú, por ejemplo, te dedicas, vamos a suponer, tú te dedicas a ser constructor y tienes un puesto actualmente que estos ingresos actualmente te lo están pagando, tú tienes que pagar seguridad, ¿sí? Pero ojo, ¿cómo podemos evadir esto? No se los debería decir, pero se los voy a decir. ¿Cómo se los puede evadir esto? Es sencillamente que te paguen a ti todo efectivo, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, vamos a suponer, si tú te vas, por ejemplo, a Bastos, en Abastos actualmente todo se maneja con dinero. Entonces, como se maneja todo con dinero, entonces normalmente nosotros estamos fantasmas, o sea, nadie nos conoce, ¿sí? Pero cuando ya una empresa te paga a ti en el banco, eso ya se ha reportado y sobre eso sí debes pagar. Por ejemplo, entonces vamos a suponer que yo trabajo en Abastos. En Abastos actualmente yo hago la mercancía. Vamos a suponer que entre todo eso yo hice 30, 40 millones de pesos, pero un cliente me pagó 10 millones de pesos acá. Entonces, todas estas personas que recibieron estos 10 millones de pesos deben pagar seguridad social. El costo más o menos es un como 8 millones de pesos, porque pues de los 10 millones de pesos, sí, yo me gané 10 millones de pesos, pero 8 millones de pesos fueron mi costo porque pues yo compré esto a 8 millones de pesos y me ingresaron 10, o sea, debo pagar seguridad social sobre 2 millones de pesos o sobre 1 millón de pesos, y todo dependiendo de cómo hagas la factura. Entonces yo tomo mis ingresos que fueron 10, pido la factura de lo que yo, cómo me gané esa plata, entonces yo compré esto a 9 millones de pesos, entonces pago seguridad sobre 1 millón de pesos, ¿sí? Entonces, normalmente las personas cuando ya a los años se dan de cuenta tienen una sanción de la UGPP, y por eso es muy importante es cada vez que reciban plata, de que se reciban todo ese tipo de cosas, sean instruidos para ustedes hacer algún tipo de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona lo de la casa? Cuando ustedes entraron lo de la casa, entonces allá le dijeron, profesor, pero es que a mí no me han llamado, ¿por qué? Porque usted habla tanto. No, cuando ustedes sacaron el préstamo de los 80 millones de pesos, entonces ahí le sale el crédito de la vivienda y le dice, mire, es que el hombre todavía me debe a mí un poco de plata. Entonces el banco le dice, no, mire, esto, pero es que yo le entregué al hombre los 70 millones de pesos, pero es que él ya de una vez la deuda aquí son sobre los mismos 80 o inclusive más, entonces ahí prácticamente la deuda se cierra en cero, entonces
por eso nunca te van a reportar por eso, porque el banco te dice, mire, te entrego los 80 millones de pesos supuestamente para la casa, pero yo mismo me los quedo y el banco una vez te reporta la deuda, entonces se condona y cero y pues no debes pagar absolutamente nada. ¿Sí? Profe, una pregunta, y cuando son herencias, que llega una herencia o algo así, ¿qué se debe hacer? Ah, bueno, perfecto. Bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero no importa. Cuando son la parte de las herencias, entonces hay una parte que a mí me interesa y es muy importante que las personas tengan conocimiento es de que es importante uno estar empapados en la política. Mis estimados, siempre es muy importante estar en la parte de la política. ¿Por qué? Porque es que con la política cambia todo. Entonces, cuando tú recibes una herencia actualmente, tú debes pagar algo que se llama la ganancia ocasional, ¿cierto? Que es donde tú llegas y pagas. Entonces, hay maneras de recibir la herencia. Entonces tú pagas un porcentaje como 2, 3 millones de pesos para hacer la herencia y ya me quedé con esa herencia, ¿sí? Cuando me entregaron la herencia, actualmente mi casa vamos a suponer que la estipulamos en 100 millones de pesos. Perfecto, 100 millones de pesos, recibí la herencia, pagué los papeles y ya, ¿sí? Ahí estamos bien porque es una herencia, tú no incurriste en ningún costo, pero pagaste la esta, ¿sí? Pero sí debes pagar algo que se llama la ganancia ocasional que con el doctor Gustavo Petro se estaba pagando el 10%, ahora se paga el 15% sobre eso. Es decir, yo mi casa la vendí en 130 millones de pesos. Vamos a suponer que pues la casa me la entregaron de una vez y yo dije, no, yo ya no quiero esta casa, ¿yo para qué? Yo sé que la puedo vender en 130 millones de pesos cómodamente. Listo. Hicieron los papeles, la casa la hicieron sobre 130 millones de pesos. Usted dijo feliz de la vida y dijo, bueno, me gané 130 millones de pesos. Pero ojo, el gobierno te está diciendo, ¿y usted por qué no ha pagado? ¿Yo qué voy a pagar? ¿Qué tengo que pagar? Muy fácil. Yo, si recibiste 100 millones de pesos en activos y ganaste eh, si vendiste la casa en 130, es decir, tuviste una ganancia de 30 millones de pesos. Sobre eso debes pagar el 15% de 30 millones de pesos de la ganancia ocasional y se los debes pagar al gobierno. Antes se pagaba el 10 y ahorita con el doctor Gustavo Petro, que eso pues no hacen alardías y no dicen, oiga, ganamos y tengo que pagar el 15%, eso no lo dice, pero tenemos que pagar ahorita actualmente el 15% gracias a él. Cuando tú te ganas una lotería, debes pagar la ganancia ocasional o el famoso chance que te ganas bastante. Allá actualmente era del 10% y ahorita pasamos al 15%. Entonces, cada vez que tú ganes algo de la ganancia ocasional que se llama el gobierno, estamos pagando actualmente el 20, el 15%. Cuando estamos haciendo declaración de renta, tú debes pagar. Entonces, por ejemplo, cuando haces la declaración de renta, entonces allá el contador llega y te mira a ti. Cuando, por ejemplo, pongámosle que fueron 60 millones de pesos, perfecto. Y el contador te dice a ti, venga, pero aquí, por ejemplo, aquí tenemos 50 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si el contador no es capaz de bajarte eso, antes en el gobierno se pagaban 25% solamente sobre eso, sobre la renta, entonces tú pagabas 2.500.000 porque la ganancia, entonces voy a volver a iniciar, 60 millones de pesos que ingresé, 50 millones de pesos en costos y gastos que definitivamente ya no fui capaz de llegar y subirlos con el contador, vamos a suponer. Entonces, ¿cuánto fue que me gané? Este año me gané 10 millones de pesos. Sobre esos 10 millones de pesos, actualmente yo debo pagar el 25% antes. Ahorita con el doctor Gustavo Petro toca pagar el 35%, o sea, no le subió un 10%. Es decir, tendrías que pagar 3.500.000 sobre la declaración de renta, ¿sí? Entonces, normalmente los contadores le dejan pagar a uno muy poco, pero estoy poniéndolo, haciéndolo en el ejercicio. Si el ejercicio uno gana 10 millones de pesos, los montos se van aumentando, el 35% se debe pagar actualmente. ¿Sí? Ok, profe. Ok. Entonces, ¿cuáles son las entidades financieras o microcréditos que nos los prestan? Entonces, pueden haber muchísimas, chicos. El Banco Agrario es muy bueno, se lo recomiendo para las personas que tienen finca, tienen tasas de interés demasiado bajas. ¿M? Banca Mía, Mundo Mujer, a veces las mujeres o la Fundación de la Mujer, Financiera, como Ultrasan, son cooperativas. Estas cooperativas normalmente las personas lo hacen cuando son microcréditos que son muy pequeños, o sea, menos de un año les recomiendo que se vayan por
por las cooperativas que entregan unas tasas de interés muy asequibles y no piden tantos papeles como un banco y son demasiado asequibles, inclusive las tasas inclusive hasta a un menor valor, ¿sí? Las tarjetas de crédito, entonces ya hablamos sobre eso, es demasiado el pago, los avances deben ser, entonces acuérdense que ustedes pagan tres cosas. Ustedes pagan interés, ¿cierto? Ustedes pagan interés. Segundo, pagan una cuota de manejo y si ustedes se demoran en pagar, por ejemplo, yo saqué el celular, vamos a suponer que saqué este celular a mi nombre y yo tengo que pagar actualmente todos los primeros, a más tardar, debo pagar la cuota. A mí se me olvidó pagar, ¿sí? Entonces, ¿qué me están cobrando? Me están pagando la cuota de manejo, pongámosle que sean 10.000, ya estoy pagando 10.000. Me están cobrando el interés, vamos a suponer que el interés sean 20.000 pesos, listo. Van 10.000, van 20.000, van 30.000. Y vamos a suponer que yo lo estoy pagando esa cuota por hasta el 15. Me están cobrando ahora una cuota eh, sobre este interés porque es que yo no lo pagué, la cuota en mora. Es decir, o sea, entonces me van a cobrar otros 10.000 pesos de esa cuota en mora. O sea, solamente por utilizar esta tarjeta me están cobrando 30.000 o 40.000 o 50.000 pesos. Entonces, por eso es importante llegar y saber utilizar este tipo de tarjetas de crédito, ¿sí? Que si yo pago, por ejemplo, saqué algo y, por ejemplo, si usted paga en menos de un mes, actualmente no le vamos a cobrar nada y solamente se le cobra la cuota de manejo. Perfecto. Entonces, saqué el celular, solamente pagué 10.000 pesos porque es que yo sabía que ahorita me va a llegar la prima en junio, julio, entonces yo ya sé que actualmente el celular lo puedo pagar y como la cuota actualmente me llega a mí en junio, pues esto se va a pagar solo, ¿sí? Entonces, no, entonces solamente pagué un interés de 10.000 pesos, o sea, lo de mi cuota de manejo, más no pagué intereses sobre intereses sobre intereses de más. Porque pues si te demoras en pagar vas a tardar interés. Entonces, por ejemplo, cuando tú utilizas la tarjeta de crédito, ¿a cuántas cuotas? No, a dos, a tres, a cuatro, a cinco. Todas las personas como que feliz de la vida porque no sintieron el golpe, ¿cierto? Pero pues es interesante que sepamos utilizar este tipo de tarjetas porque si no sabemos utilizarlo, prácticamente vamos a pagar interés sobre interés sobre interés. Y aparte de eso, que la tarjeta de crédito es el que más tiene interés súper alto. Entonces, debemos tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Es que no se interesa en interés y se refiere solamente a un pago, entonces es súper bueno. Cupo la capacidad de endeudamiento, entonces si yo soy muy bueno en esto y yo demuestro que tengo, entonces me van a entregar un cupo súper gigante. Beneficios adicionales que me entregan villas, asistencia técnica. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá en Terpel, entonces me van a entregar millas de Terpel y demás, seguros, evito manejo de efectivo, la historia crediticia va a ser súper bueno, algún tipo de fondeo si me lo van a hacer, pagos en línea, que es súper bueno. Entonces, sí, lo que yo hablaba de estos son los costos, la parte muy mala, los costos, la cuota de manejo, los intereses corrientes y los intereses de mora, que si se llegan a presentar son demasiado altos. Si le digo, es el más alto que actualmente se presenta, ¿sí? Los bonos. ¿Cuáles son los bonos? Entonces, vamos aquí a pegarle un brochazo como para que sepan. Los bonos es cuando es una empresa súper macro y estos bonos actualmente es cuando yo entrego algún tipo de alternativa de financiación. Entonces, ustedes se han escuchado que entregan bonos de las empresas gigantes. Entonces, dicen los bonos, voy a sacar unos bonos para llegar y hacer algún tipo de financiación, algún tipo de desarrollo de un nuevo producto. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de Microsoft, de Xbox. Entonces, Xbox llegó actualmente y va a sacar un nuevo videojuego. Entonces, ella emite unas acciones como tal, sí, los bonos va sacándolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos dicen es como que, mire, aquí ya estoy arrojando este tipo de acciones para llegar y que la gente me ayude a mí a comprar esta deuda. Entonces la gente compra estas acciones o estos bonos y dice, bueno, listo, ya compré una parte de la deuda. Entonces, si a la empresa de Microsoft le va bien con el desarrollo del videojuego o con el desarrollo de lo que quieran, es a mí, si yo lo compré esa acción, por ejemplo, en 500.000, la acción se me va a subir porque le fue súper bien
700.000, pero si me fue mal y definitivamente el desarrollo del este no fue, entonces las acciones van a bajar y van a ser unos 400 a 350.000 pesos. Entonces, sí es importante saber es cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un bono público, entonces los bonos públicos, actualmente el gobierno puede sacar una deuda, entonces ellas dicen, por ejemplo, los test globales, ellos dicen es como que Colombia debe mucho, entonces voy a sacar unos test del gobierno, entonces estos son los bonos públicos que ustedes pueden comprar la deuda colombiana, ¿cierto? Para eso, entonces una buena inversión que creo que sería comprar unos bonos, si actualmente existen en el gobierno venezolano, comprar, porque definitivamente el gobierno está muy mal, pero si ya sabemos que actualmente el presidente Maduro va para afuera y un presidente muy bueno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, alguien se hizo un test de clases de bonos, compró, por ejemplo, en Argentina, cuando Argentina estaba súper mal y supimos que ganó Milei, que es un financiero muy bueno, un economista muy bueno. Entonces, si las personas compraron clases de bonos, súper bueno porque compraron el bono demasiado económico y ahorita con este Milei, como la economía está subiendo, está súper alta, entonces este bono va a crecer. Entonces también podemos comprar clases de bonos no solamente empresarial, sino a nivel de global, que significa a medio de países, ¿sí? Lo mismo de las acciones. Las acciones, lo que yo les decía, entonces si sube o baja, uno puede llegar y revisar a ver cómo uno llega y vende la acción, ¿sí? Entonces normalmente las acciones que compramos son las que no tienen algún tipo de votos. Sencillamente compramos, miramos las acciones bursátiles, entonces, por ejemplo, miramos algunas empresas, entonces solamente las empresas grandes son las que actualmente arrojan estos bonos, ¿sí? Usted no va a escuchar, por ejemplo, una empresa súper pequeña, por ejemplo, Calzado Mundo, bueno, no sé, una empresa que apenas tiene apenas 2, 3 sucursales, pues ellas no pueden hacer acciones, ¿sí? Pero ¿quién sí tiene acciones? Coca-Cola, BMW, Jaguar, bueno, todas este tipo de marcas de autos y de bebidas súper gigantes, sí, ellas sí pueden emitir porque ellas lo hacen es por el medio de llegar y hacer algún tipo de financiación. Entonces ellas lanzan esta deuda. Entonces, por ejemplo, necesito 1.000.000 de pesos para financiarme. Entonces, ellas convierten esas acciones en 1.000.000 de pesos, la gente se las compra, ellas hacen la inversión y si a mí me va bien, entonces las empresas, estas personas ganaron porque las acciones suben y entonces estas personas están ganando plata y a mí también, pero si a mí me fue mal en la idea, entonces sí debemos llegar y revisar los cambios de presidente, los cambios, todos los estadios cambiarios que actualmente existen son, hay que tenerlos en cuenta porque posiblemente esto se puede llegar y presentar. Sí, entonces, por ejemplo, si el presidente, por ejemplo, de la compañía de Coca-Cola, qué sé yo, por ejemplo, cuando pasó con Cristiano Ronaldo, que llegó y bajó que dijo de Coca-Cola, no tomen ni tomen agua. Entonces, es como es una figura tan pública, ¿cierto? Entonces, todas estas acciones actualmente son muy importantes. ¿Listos? Listo, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? ¿Dudas, preguntas? Profesor, lo que pasa es que necesito salir a trabajar, no puedo usar el celular, Sí, sí, entonces para la señora. asistencia, por favor. Ya, tranquila, ya les voy a enviar la asistencia. Sí, señora. Regálame un segundo. ¿Dudas o preguntas? Entonces, por favor, mis estimados, ahí en el chat les envié el link de asistencia, ¿sí? Por favor, ingresen a la asistencia con el fin de que, pues, al final del curso, que son 4 semanas, ya llevamos la primera, puedan llegar y recibir su respectivo cartón, ¿vale? Su respectivo certificado. Eh, ¿Me confirman si ya les llegó? Ya, profe. Listo. A mí no me ha llegado. En el chat. Revísate en el chat a ver si te llegó y si no, pues lo volvemos a reenviar. ¿Es el que dice Ángel?
El Google Force lo acabé de enviar a las 11:58. Miren, por ejemplo, aquí usted, espérame un segundo. Espérame un segundo. Les voy a presentar pantalla. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ingresan, les dan chat y aquí les va a aparecer la hoja el formato de Google, ¿sí? El formulario. Entonces ahí lo pueden llenar. Profe, es que no se van ni me llegan los mensajes. No sé por qué. Está súper raro. Las personas que ya pudieron llenar asistencia, muchísimas gracias por asistir. Espero que les haya servido de gran utilidad. Si tienen alguna duda o pregunta, le pueden copiar al correo de la profe Cata y pues ahí le van preguntando las preguntas. Esto va para el profesor Jonathan y yo con muchísimo gusto les resuelvo las dudas, ¿vale? O si no, venga, les dejo mi correo que es jalexander.losada@correo.uts.edu.co y yo con muchísimo gusto les resuelvo alguna duda de lo que ustedes tengan, ¿vale? Las personas que ya llenaron su asistencia, muchísimas gracias por asistir y entonces los esperamos el próximo sábado, ¿vale? Ay, profe, no me deja esto. Es que no sé qué le tengo que hacer para que me lleguen los mensajes. Que le escribí y tampoco se va, sale en rojo. Ujú. Más información. Sí, es que dice que el soporte de Teams, como no estás en usuario, no te va a dejar. Pero la anterior con la profesora sí me dejó llenarla. O sea, es que yo sí veía que ya Si quieres esa misma, llénala, el de la profe, llénala. Es que no me deja, pero es que no entiendo por qué no te dejó. es que ya no me, yo escribí que no me llega el link y sale en rojo, o sea, no se va el mensaje. Tan raro. Gracias. Vale, con mucho gusto. Sí, no sé cómo. Si quieres, envíame un correo, el correo a J. Alexander Lozada. ¿Sí puedes ver por lo menos acá? A ver, sí, acá sí puedo ver dónde está, pero no veo dónde está Jonathan. Pero no veo dónde está compartiendo el. Aquí estoy viendo, ¿sí? Si quieres a este correo, cópiame. Ok, Dices, soy Ana Milena y yo te envío el link para que tú lo puedas hacer, ¿de acuerdo? ok, profe. Vale. ¿Será que si vuelvo a salir e ingreso? Si quieres, dale. Si quieres, dale y vuelvo y te reenvío el link. Espera, salgo y vuelvo a ingresar a ver. Listo.
Creo que ahora sí envié nuevamente el link, a ver. Vale, mi niña, espérame un segundo. A ver, le voy acá. Listo. Si quieres revisa, a ver. Ajá, ahí aparece Sana. Sí, ya. Ahora sí ¿Ya? me llegó. Ok. Errores Ya lo técnicos. llené. Listo. ¿Las demás personas sí pudieron llenar el formulario? Listos. Entonces, muchísimas gracias por asistir y cualquier cosita, pues, estaremos en contacto. Ay, profe, lo estoy llenando apenas. Muchas ¿No gracias, pasa nada? profe. Hasta luego. Vale. No, llénalo, tranquila. Llénalo y me preguntas. Yo espero acá entonces a que termines. Vale. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Cuídate. Chao. Chao. Ustedes.